Bienvenidos al podcast de F Impact. Ya saben que es un ecosistema de innovación en pymes y en startups con impacto. Este es un proyecto que está dentro del programa de cooperación Interreg entre España y Portugal, con el que se potencia el ecosistema de apoyo al emprendimiento social, innovador e inclusivo. Tenemos el placer hoy de contar con Alejandro Hernández, que es director gerente de la Fundación Maimona, quien nos hablará sobre cómo las comunidades locales pues, pueden liderar su propio futuro. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias. 2 décadas ya de la Fundación. ¿Cómo se inició esa fundación y cómo ha ido evolucionando? ¿Son estas 2 décadas? Bueno, 2 décadas y 4 años. Es decir, la fundación se creó en el año 2000 y desde entonces, dentro de la misma línea de trabajo, pues hemos ido evolucionando de ser unos locos que hablaban de emprendimiento e innovación como bases del desarrollo de Extremadura, a que estos conceptos se han aceptado ampliamente como algo natural, ¿no? Así que estamos muy contentos porque creemos que esta visión que tuvo Diego Hidalgo en aquel momento de apostar por un esquema innovador y además crear una institución singular dentro del panorama español de fundaciones y ponerlo en un pueblo porque era el pueblo de su padre, pero también él quería demostrar que en cualquier sitio se podía hacer cualquier cosa, pues está funcionando bien. ¿Y por qué esa imagen que tenía mucha gente de que esta gente está loca, que están haciendo ahí en Los Santos? Bueno, porque realmente hay muchas cosas interesantes que pasan que no se ven. Es muy llamativo porque de repente cuando te empiezas a interesar y escarbas en el territorio, te encuentras a un montón de gente igual de loca o más loca que está haciendo cosas preciosas y que tienen una capacidad transformadora espectacular y que, sin embargo, pues como son cosas diferentes, cosas atípicas, cuesta aceptarlas y nosotros que somos una región que tira clásica en estas cosas, ¿no? Le gusta la estabilidad, le gusta poco las sorpresas a la cultura de nuestra tierra, pues a veces hay ese pequeño contraste, ¿no? Pero que creo que es muy interesante, es muy estimulante. ¿Y qué proyecto durante todo este tiempo hay algún proyecto especial que le parece curioso, interesante, que han apoyado, con el que han trabajado? De esos locos que le van llegando allí. No, pues sinceramente, mira, es imposible porque hemos trabajado con casi 1000 proyectos en estos 24 años, ¿no? O sea, poner un caso. Vamos a imaginar alguno de los primeros que nos encontramos allí en el pueblo mismo, ¿sabes? En nuestro entorno más inmediato, en los Santos de Maimona, cuando a poco de empezar la fundación no había peluquerías para chicos y chicas. O sea, las peluquerías que había eran de señora o de caballero. Y de repente nos dimos cuenta de una cosa, que cuando vinieron un par de chicos jóvenes a plantearnos hacer una peluquería unisex, que era una cosa hipermoderna para aquel momento y para nuestra realidad, pasó algo muy interesante, y es que todos los chavales y chavalas que se iban fuera del pueblo a cortarse el pelo, porque no les gustaba el estilo clásico, tradicional de la peluquería de caballero o de señora, pues de repente pues empezaron a cortárselo allí. Y eso genera ya una pequeña disrupción cultural que yo creo que ha sido punta de lanza de otras muchas, porque han creado espacios nuevos, ¿no? Para gente. Y a mí me parece que básicamente esa es la maravilla del emprendimiento, que es que genera espacios nuevos, genera sitios nuevos a los que tú puedes ir, en los que puedes participar, y que eso hoy en día es una oportunidad fundamentalmente para territorios como el nuestro, que sufre de vez en cuando de la tentación de irse de aquí, ¿no? La gente, si encuentra espacios, se siente más cómoda para no tener que irse. Curioso eso de la peluquería, pero es que a veces cosas tan sencillas como pueden cambiar todo. Recuerdo en Portugal, António Variações, que es un
cantante muy conocido y querido en Portugal, trabajó en la primera peluquería unisex que existía en Lisboa. Y claro, era gente que venía de trabajar fuera, en otros sitios de Europa, con otra Totalmente. mentalidad, llegaban allí, trabajaban allí, iba una comunidad de personas a una peluquería que pensaban de una manera diferente y daba lugar a conversaciones diferentes. Se convertía en un sitio que antiguamente era la tertulia del café, pues era en una peluquería unisex. Qué locura, ¿verdad? O sea, es una cosa Esa es la sencilla. parte buena de la globalización. O sea, la Sí, sí, sí. globalización tiene una parte horrible porque hay elementos de esa globalización que nos hacen mucho daño, pero el elemento de, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede funcionar esto aquí también? Me parece que es una cosa muy valiosa, ¿no? O sea, mm, permite una cierta apertura y permite que nuestras culturas se expandan, ¿no? Que se enriquezcan y que sin renunciar a las esencias, porque no tenemos por qué, pero sí que le podemos dar elementos novedosos que nos alegren la vida y que nos hagan más felices, ¿no? En Sí, donde sí. vivimos en el día a día. Y esto parece una chorrada, pero es que hablamos mucho de la economía, del PIB y tal, pero al final que las personas seamos más felices donde estamos, en lo que estamos, y que no olvidemos que Europa siempre apostó por ser una economía social de mercado, y esas dos palabras son igual de importantes. Me parece que es la manera de visualizar el fenómeno emprendedor como algo que genera mucha riqueza y muchas riquezas en todos los sentidos. Hablando de fenómeno emprendedor, el centro Diego Hidalgo, háblenos un poco de qué es lo que hacen allí. Bueno, Esa idea. es un centro de empresas e innovación. Nosotros, cuando se formuló el reto de, oye, ¿qué hacemos con una vieja fábrica de cemento de los años 50 que se abandonó? Y le damos un sentido que tenga una capacidad de transformación, ¿no? En el largo plazo. Pues vimos modelos en Europa. Nos gusta mucho estar aprendiendo siempre y nos gusta mucho pensar que las incorporaciones de novedades las tenemos que hacer de una manera muy conscientes de la realidad que tenemos, ¿no? Entonces vimos que ese modelo, que básicamente es, de nuevo, la creación de un entorno digamos, amistoso, ¿no? Con las ideas nuevas y con los proyectos nuevos, era algo que funcionaba en sitios pues muy desarrollados, menos desarrollados. Es algo que realmente aporta al territorio y pensamos que podía ser una oportunidad. Entonces, desde ese momento, bueno, el patronato de la fundación decidió apostar por ese modelo. Hicimos una rehabilitación de una parte pequeñita de la cementera, porque aquello es grande, y creamos una oportunidad para muchas personas de encontrarse, juntarse, desarrollar su trabajo y su plan de vida en un entorno, digamos, amistoso con la innovación y el emprendimiento. Es curioso el trabajo que hacen y me llama la atención que el retorno social de la inversión del 2,48 tengo aquí apuntado por cada euro invertido. ¿Cómo medís, cómo garantizáis este impacto? Llama la atención. Bueno, yo creo que lo más importante es hacer una reflexión sobre qué origina lo que hacemos. O sea, nosotros en todas nuestras actividades, en nuestra vida, lo que hacemos tiene una consecuencia más allá de lo que queremos conseguir. Eso en el mundo de la empresa es especialmente relevante porque, bueno, las empresas, las instituciones como la nuestra, privadas, públicas, somos agentes con bastante peso en la realidad. Entonces, no es pequeño el resultado de lo que hacemos consciente o inconscientemente, y que a veces es bueno y a veces no es tan bueno. En estos términos siempre se habla de impacto negativo o positivo. Luego lo hemos simplificado mucho a que el impacto es positivo. No, hay impactos negativos y positivos. Entonces, yo creo que todas las organizaciones, todas las empresas, grandes, pequeñas, incluso las administraciones, todas las entidades tenemos que hacer una reflexión sobre el efecto de lo que hacemos en el corto y en el largo plazo. Y en esa reflexión nosotros optamos por hacer una medición de impacto científica. Es decir, que hay, gracias a Dios, metodologías muy rigurosas y que permiten además la comparación con otros casos en el mundo. Nosotros optamos por una metodología que se llama SROI, o sea, Social Return on Investment,
y que es una de las metodologías estándar, digamos, para medir el impacto. Encargamos ese trabajo porque es algo que no puedes hacer tú. Ujú. Lo tienes que objetivar, tiene que venir un equipo técnico que sea capaz de extraer la información, y a lo largo de un año se hizo ese análisis de qué es lo que generamos más allá de lo que queremos hacer. Nosotros, como norma, apoyamos a gente emprendedora, innovadora o que quiere desarrollar un proyecto de filantropía, pero evidentemente cuando esa persona lo está desarrollando genera otras consecuencias. Entonces es una cadena que en alguna parte tiene una incorporación de valor por parte de la fundación, y otras veces lo que está haciendo es ser parte de un sistema más largo. Entonces todo eso lo tienes que medir muy bien para que no sea un disparate, para que no te arrogues consecuencias positivas de las que no deberías poder contar como tuyas, y que también se compense eso con los efectos negativos que eventualmente tú produzcas, porque pues cuando hacemos muchas cosas estamos contaminando y hay una serie de consecuencias de nuestra actividad que no son tan buenas como nos gustaría, ¿no? Y todo eso, la ventaja que tiene la metodología de SROI es que lo reduce a euros de una manera científica Ujú. que es trazable. Se puede incluso ver todo el recorrido para ver la cantidad. Por eso es tan importante y tan impactante, ¿no? Imaginarse que con un euro gastado, que es un poco la lógica que se hace, ¿no? Gastado / invertido, tú consigues un efecto mayor que ese propio euro. Y todo eso da esa ratio de por cada euro que invirtió la fundación. Y cuando hablamos de fundaciones estamos haciendo un recorrido muy simple. Hay personas que dan un recurso económico a la fundación, y la fundación lo que tiene que intentar es multiplicar ese recurso económico todo lo posible. En nuestro caso, pues la verdad es que el retorno es bastante espectacular, de 1 a 2,48. ¿Por qué? Primero porque yo creo que tenemos una conciencia estratégica muy alta. O sea, la fundación siempre está pensando en el largo plazo y siempre está pensando en cómo podemos, de todas las opciones posibles, optimizar el recurso. Ese euro, cómo podemos hacer que multiplique más en nuestra función, que es desarrollar el territorio, que es desarrollar Los Santos, la comarca, Extremadura. Y luego la segunda estrategia que creo que nos ha funcionado muy bien es que nunca hacemos nada solos. O sea, la fundación cree que, como tocamos un poco todas las ramas de actividad que te puedas imaginar, somos muy pequeños al final, y en mundos muy grandes, muy complejo, siempre vamos a hacerlo mejor si estamos haciéndolo en alianza, en cooperación con otras entidades, con otras personas, con otras redes, porque desde el propio momento de imaginar el proyecto lo estamos ya definiendo de una manera que va más allá de la capacidad propia. Entonces, esa política de alianza permanente, de buscar siempre la colaboración, la cooperación profunda, del principio, desde idearlo hasta cuando terminas el proyecto y haces su valoración y ves un poco las siguientes consecuencias, los siguientes pasos, todo ese proceso de colaboración que es muy engorroso porque requiere hablar mucho, trabajar en una parte que no es tan visible, pero en el largo plazo creo que es muy importante porque te permite multiplicar el impacto. Y esa es una cuestión absolutamente esencial, porque los problemas son muy grandes y los recursos son muy escasos. Ujú. Pues por eso es tan importante esa ayuda. Pero dentro del marco de FEGIMPA, ¿cómo se integran vuestras acciones y qué crees que aporta el proyecto al ecosistema del emprendimiento social en la región? Bueno, FS Impact es un proyecto bastante curioso porque en el fondo son varios proyectos en uno. O sea, es un proyecto que es como las muñecas rusas. Lo abres y de repente aparece otra muñeca y dentro hay otra, ¿no? En nuestro caso estamos encantados porque estamos en un área muy cómoda para nosotros. O sea, hay una parte del proyecto que es la actividad cuarta que se dedica a la promoción del emprendimiento puro y duro, en este caso emprendimiento social, que también es un ámbito en el que nos sentimos cómodos porque sabemos que es algo muy especial. Hemos tenido la suerte de estar incorporados en la dinámica del emprendimiento social en Extremadura desde que se empezó a gestar una cierta cooperación entre varias entidades hace ya en torno a 12 o 13 años, y no hemos dejado nunca de sentir que los emprendedores, que son ya personas que dan mucho más al territorio de lo que vemos muchas veces, ¿no? Que son enormemente valiosos
porque aportan riquezas, porque aportan innovación, porque aportan otras formas de ver y porque encima, aparte de tirar de su pellejo, a veces tiran también de otras personas que acaban ayudándoles a hacer ese trabajo. Pues si a todo eso sumas que un pequeño grupo de esos emprendedores, además de todo lo complicado que es emprender, asumen desde el principio y por propia voluntad y porque les mueve algo a ello, tener un impacto positivo con su actividad empresarial desde el principio, o sea, lo están imaginando así porque quieren ayudar a cambiar el mundo mejor a través de una actividad que normalmente llamamos empresarial, te encuentras una mezcla absolutamente maravillosa. Entonces, el trabajar en el apoyo a esos emprendedores a través de las 3 herramientas que hemos visto más evidentes, una escuela de micronegocio social por un lado, roadshows que nos van a permitir mostrar casos para que la gente vea que no hay que irse a California, que está muy bien California, pero es que en Extremadura, en Alentejo, en Centro, en la euroregión Euroasia hay casos absolutamente preciosos de gente que está haciendo su vida, teniendo una manera buena de ganarse la vida y además está construyendo una sociedad mejor para todo el mundo y un medio ambiente mejor. Entonces, ¿qué se le puede pedir más a la vida, ¿no? Enseñar esos casos es precioso. Y luego también tenemos una serie de laboratorios de ideas donde podemos juguetear con esos proyectos para empezar a darles una forma que tenga la consistencia de un posible proyecto. Entonces, digamos que son 3 maneras de intervenir en la realidad con una obsesión que tenemos desde el principio del proyecto, que es crear comunidad. Los emprendedores y las emprendedoras, las personas que emprenden, se sienten a veces un poco solitas. Porque la gente les acaba diciendo, oye, ¿para qué te metes en líos? ¿Qué necesidad? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Y cómo le explicas a alguien que le sale de aquí, de dentro, que no hace falta? No, a ti a lo mejor no te hace falta, pero a esa persona que quiere hacer algo, porque es que si no le va a dar algo, sí le hace falta. Entonces son una minoría. El informe GEM, nosotros trabajamos desde el principio con el informe del Global Entrepreneurship Monitor, que se hace a nivel mundial, y luego en Extremadura hay un equipo muy solvente hace muchos años, nos dice muy claramente que 1 de cada 10 personas emprende. O sea, hay 9 que optan por trabajar por cuenta ajena, que es perfectamente maravilloso y respetable, pero hay 1 o 2, como mucho, de esos 10 que quieren echarse para adelante y probar a hacerlo por su cuenta. Bueno, pues merecen todo el apoyo. Y por eso pensamos que esa pequeña minoría tan potente y tan transformadora, pues todo el afecto que le podamos dar en el largo plazo, más allá incluso de que el proyecto termine dentro de 2 años y medio, esa comunidad esté ya constituida, esté funcionando y tenga una capacidad de mantenerse unida para que el ecosistema de emprendimiento social no dependa de ninguna institución para seguir funcionando de una manera que acompañe a cada una de las personas que surjan en ese camino. Qué bueno. Oye, desde el año 2023 la Fundación tiene un fondo social gestionado con total transparencia. ¿Cómo funciona ese fondo? ¿Cómo nos puede explicar? Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos claro que hay una prioridad en el tercer sector, ¿no? Que es dar. O sea, tú cuando tienes una organización para darle algo a la sociedad, la palabra es muy sencilla, es dar, ¿no? Las asociaciones dan una cosa distinta de las fundaciones. Las asociaciones generan también una oportunidad para que si tú eres aficionado a algo, puedas encontrarte con otros y hacer esto, ¿no? O sea, desde cuidar el medio ambiente hasta promover la música clásica. Las fundaciones somos cajas de recursos. O sea, realmente con esa misma función social tenemos una potencialidad mayor porque también podemos contener recursos. Somos un contenedor de recursos que normalmente son recursos económicos, pero también son recursos de conocimiento, son recursos de tiempo, porque tenemos voluntarios y tenemos la responsabilidad, porque además por eso hay mayor control todavía por parte de la asociación en el caso de las fundaciones que en el caso de las asociaciones, tenemos una responsabilidad añadida que es esa función del largo plazo que te decía al principio. O sea, nosotros tenemos que llegar más allá en el tiempo porque tenemos que pensar que nuestra vocación es trabajar durante 100 años. La idea del fondo social es un fondo patrimonial.
que es lo que nosotros llamamos técnicamente a un apartadero financiero, o sea, una cuenta financiera separada que está pensada para ir a perpetuidad a lo largo de muchísimos años, seguir ayudando de una manera que permita garantizar el futuro sine die, ¿no? Y la intención que teníamos al principio era más clásica en el sentido de ayuda directa, y para eso una de las cosas que hicimos fue convertirnos también en una herramienta para un grupo de voluntarios que creó una caja social. Y luego hemos ido evolucionando esa idea, que ha sido una idea de bastante éxito y está funcionando muy bien, hacia la inversión de impacto. Entonces, el Fondo Social es un fondo patrimonial que crea la Fundación, que está pensado para durar en el tiempo y con sus rendimientos ir generando esas ayudas en el largo plazo. ¿Por qué va a ser algo original y lo queremos relanzar con ocasión de los 25 años? Porque nos parece muy importante, de nuevo, que nuestra filosofía colaborativa se aplique también al fondo. Entonces queremos que ese fondo se amplíe a otras instituciones, porque creemos que hay un hueco para la inversión de impacto en Extremadura que no se está cubriendo. O sea, hay una demanda real, hay casos muy bonitos que necesitan financiación. Nosotros, a escala individual de personas con pocos recursos y que necesitan puntualmente una ayuda, hemos sido capaces de ver cómo la caja social arreglaba ese problema puntual de una persona, porque además muchas veces son créditos, aparte de pequeños, sin interés, como tiene que ser desde una institución filantrópica. No competimos con el sistema financiero, lo que hacemos es arreglar aquellos espacios que el sistema financiero no es capaz de cubrir porque no entra dentro de sus condiciones de exigibilidad. Y entiendo que tampoco son grandes cantidades de claro, dinero. En el caso de la Caja Social son cantidades muy pequeñitas. Estamos hablando de créditos de 500 euros, de 600 euros, de 800 euros, pero que para algunas personas se convierten en un problema existencial porque se les atasca su vida, ¿no? Lo que queremos es que esa dimensión que ya la conocemos ahora escale, como se le dice ahora, ¿no? Vamos a hacerlo más grande para poder alcanzar también a pequeños proyectos emprendedores que requieren a lo mejor una financiación un poquito más sofisticada, un poquito más larga, que no solo sean ayudas en forma de reembolsables, créditos sin interés o llamarlo como queráis, sino que a lo mejor también podamos jugar con participaciones capital y, eso sí, destinado a proyectos pequeñitos y transformadores. O sea, no queremos pensar que una institución como la nuestra, que es una institución del tercer sector, esté entrando de nuevo en los terrenos en los que ya está el capital riesgo regional. O sea, para eso, para las cosas grandes ya está Avante, ya está la Corporación Empresarial, ya está Sodiex. Nosotros queremos ocupar el nicho de los proyectos pequeños, transformadores, que necesitan una complementariedad de la financiación que ya está en el mercado para tener la seguridad de que ningún proyecto se queda sin hacer cuando vale la pena porque le falte un 30, un 20 o un 10%. La verdad es que es un proyecto muy bonito, que esperemos eso con ese aniversario que siga. Sí, a ver si somos capaces de lanzarlo este año. Empezaremos las conversaciones con personas y empresas que creemos que pueden entender este mensaje para colectivamente crear ese fondo social de impacto que tiene posiblemente, una posibilidad de hacer algo, vamos a decir, micro-revolucionario. A nosotros nos gusta mucho lo micro. ¿Y Alejandro? ¿Le gusta también mucho qué? Lo micro, la fundación? ¿Cómo llega ahí Alejandro a trabajar? Pues yo llegué porque la empresa que tenía con un socio se nos agotó. El proyecto había llegado a tope y nos quedamos sin dinero. Entonces decidimos cerrar la empresa y en aquel momento salió un anuncio. Fue muy divertido porque en aquella época había anuncios en la prensa y entonces lo leí y era un poco críptico, ¿no? O sea, busca a una persona con un perfil un poco raro, que coincidía con el mío, que era un poco raro. Nosotros nos habíamos venido de Bruselas, mi mujer y yo, porque queríamos trabajar cosas que se tocaran. O sea, estábamos un poco hartos de lo macro de la Europa de los 90 y queríamos tocar terreno. Entonces nos volvimos a Extremadura y en aquel momento apareció, después de esa experiencia empresarial, la posibilidad de una fundación que
sonaba extraño, ¿no? Era una cosa diferente. El anuncio ese te destilaba un mensaje raro. Entonces yo recuerdo que antes de mandar el currículum hablé con un amigo y le digo, ¿tú sabes algo de esto? Y me dicen, no. A ver, sí y no. Sé algo, pero no sé mucho. Pero sé que es un proyecto de Diego Hidalgo, del que yo había oído hablar porque era un señor que había sido el presidente del Consejo Social de la Universidad y luego había creado la Corporación Empresarial de Extremadura, pero no lo conocía, nunca lo había visto en persona. Y me dijo, es un proyecto de Diego Hidalgo y si es de Diego Hidalgo es bueno. Y a mí eso me dio una tranquilidad que digo, bueno, pues si me lo dice este señor, que es un tipo que sabe mucho, le haré caso. Entonces mandé el currículum y bueno, me seleccionaron. Tuvimos una entrevista, había 3 candidatos y yo me encontré embarcado en algo que me parecía un sueño, porque era hacer cosas que yo había estado viendo a nivel global, por las que yo había estado pasando horas de estudio, miles, y que de repente quería hacer real en el terreno, ¿no? En Extremadura, en mi tierra, y me daban recursos para hacerlo. Entonces, no sé, es como de esas oportunidades que uno se encuentra en la vida, que no sé si sabes, te entra la duda si las mereces o no, pero lo importante es estar a la altura de ellas y honrarlas, ¿no? Y yo creo que eso a mí personalmente me aportó tanto que le estaré siempre agradecido a ese momento de confianza que hubo en mí. La fundación también aporta mucho a las personas, a pequeños emprendedores. ¿Hay algún ejemplo que dices, mira, esta persona o esta empresa le cambió la vida totalmente? ¿Se acuerda de algo de ponerle una cara? Yo creo que podemos estar bastante orgullosos porque hemos generado confianza. Y eso creo que es lo más valioso que puede tener una organización. Teníamos una ventaja enorme y es que teníamos las éticas de Diego incorporadas en el ADN. Es decir, Diego Hidalgo, que tiene una cultura tan generosa, pero a la vez tan sofisticada, una visión tan sofisticada del mundo, todo eso nos lo metió en el ADN, ¿no? Entonces nosotros, desde ese punto de vista, teníamos la ventaja de nacer ya de una mente, digamos, que se nos transmitió una vocación de servicio muy absoluta, pero muy profesional. Y es lo que hemos intentado hacer, con todo el cariño, cuidar cada proyecto, cuidar a cada persona que pensaba que a lo mejor le podíamos dar algún tipo de apoyo, de ayuda, y adaptándonos sin ningún tipo de esquema previo, sin ninguna limitación a la realidad dentro de los recursos limitados que siempre se tienen, y hacerlo no solo desde el cariño absoluto, sino desde la profesionalidad y siempre intentando permanentemente aprender, mejorar, medir bien, evaluar para volver a reformular todo. Y esa libertad bien aprovechada, esa profesionalidad y ese cariño, sobre todo, que le ha dedicado tanto el patronato como el equipo técnico a lo largo de 25 años, creo que ha generado una conciencia social dentro de que este gremio es un poco singular, ¿no? Porque nosotros trabajamos de verdad con la gente que quiere hacer cosas, que ya hemos dicho que son una minoría, pero en este contexto hemos tenido la suerte de poder aguantar tantos años y además de que, en principio, la gente ha generado una confianza en la institución que es, como te digo, una razón para estar muy orgullosos y muy satisfechos. Hemos trabajado con proyectos muy pequeños y muy grandes, con proyectos muy sencillos y muy sofisticados. Hemos trabajado con spin-offs universitarios súper tecnológicos, hemos trabajado con tiendecitas de supervivencia de personas que están en exclusión social. Hemos trabajado... Por ejemplo... Pues oye, por ejemplo... pues te estoy diciendo el perfil de una persona que ha sufrido violencia de género, que tiene que tirar de 2 niñas, que no tiene trabajo y que tiene que montar una tienda de chuches porque es que tiene que llegar de alguna manera a abrirse un nuevo camino en su vida, ¿sabes? Entonces, claro, al final, el trabajar con gente de enorme aptitud técnica y gente que no ha podido terminar el instituto te lleva a una ventaja enorme, que es que hablamos muchos idiomas. Hablamos idiomas
financieros, hablamos idiomas técnicos, hablamos idiomas de emprendimiento, hablamos idiomas académicos y hablamos el idioma de la calle. Y esos idiomas, todos los combinamos bien. Y eso es, yo creo, la ventaja distintiva que tenemos como fundación. Y el idioma de la innovación, que supone para el futuro, para estas comunidades, porque a veces pensamos, bueno, es que hay que innovar, hay que invertir en tecnología, y pensamos que hay que comprar un ordenador nuevo. Eso no A ver, es que no es lo mismo. Claro. Es que no es lo mismo. A nosotros nos interesa mucho la innovación, vamos a decir, consciente, ¿vale? O sea, no que, oye, hay esto de repente en el mercado. No, mire usted, me alegra mucho que esté en el mercado, pero a lo mejor esto a mí ni me hace falta. En eso tenemos mucha obsesión de que los emprendedores sean muy bien, sepan perfectamente en qué líos se van a meter y lo hagan diseñado de una manera que les permita sobrevivir. Pero para nosotros la innovación es algo muy serio porque la innovación tiene que generar valor. No digo valor económico, que también. Digo valor en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, no es innovar por innovar, no tiene ningún sentido innovar por innovar. Hay cosas que se vienen haciendo hace 1000 años y está muy bien hacerlas. Y hay otras que dejan de tener sentido. Entonces, es importante que sepamos colectivamente, pero también a escala individual o un grupo, un proyecto que haya en marcha por un par de personas, si tiene sentido hacer las cosas distintas porque son distintas o si tiene sentido porque el momento lo está pidiendo y vamos a ofrecer algo de real valor a los demás. Que luego se monetizará o no, porque esa es la diferencia entre la innovación y la innovación social. En la innovación social no estamos buscando monetizar, no estamos buscando el ingreso. En la innovación empresarial, evidentemente, estamos buscando un retorno para seguir creciendo. Pues ese es el diseño que hace falta, ¿no? Una innovación consciente. Y en nuestro caso, pues, somos fervientes seguidores de la idea de que la innovación es lo que nos hace evolucionar como sociedades. Pero tiene que ser una innovación consciente y consciente de sus efectos y de su impacto en la sociedad. ¿Y los retos? ¿Qué retos se enfrentan para, en el mundo rural, poder seguir avanzando y creciendo? Pero pensando en el mundo rural, no en las grandes ciudades. Bueno, yo creo que lo primero es quitarnos la sensación de que estamos atrasados. O sea, yo creo que esa fue una de las cosas que quería Diego cuando montó la fundación. Pero eso es algo mental. No, claro, pero es que los grandes problemas que tenemos los seres humanos están siempre dentro de esta cabecita, ¿sabes? Y la mejor manera de quitarse eso de complejo, vamos a ser claros, es hacer cosas. Es hacer cosas y ser conscientes del montón de cosas que tenemos alrededor que tienen muchísimo valor y que a veces, como no tienen precio, ya confundimos el valor con el precio, pero esto que decimos instintivamente de la calidad de vida, del bienestar, tenemos una sociedad muy amable todavía en Extremadura. Y uno cuando se va por ahí fuera se da cuenta de lo desagradables que son muchas sociedades. Tenemos un patrimonio colectivo espectacular, tanto histórico como natural. Tenemos una serie de potencialidades y de riquezas sociológicas y sociales y naturales que nos permiten un bienestar y necesitamos aumentar nuestras oportunidades de empleo fundamentalmente y de autoempleo. Entonces, yo creo que tenemos un proyecto colectivo que está funcionando bien como comunidad autónoma hace muchísimos años, pero que tenemos que creer más en él y tenemos que creer más en nosotros mismos. O sea, tenemos condiciones para desarrollarnos solos y estupendamente, sin que tenga que venir nadie a arreglar los problemas. Esa yo creo que es la cuestión fundamental en la que tenemos que empezar a demostrarnos a nosotros mismos mediante hechos que somos una sociedad madura y con mucho futuro. Trabaja entonces la Fundación en el bienestar emocional, entonces. Pues al final, si lo piensas bien, cuando alguien monta un negocio, aparte de querer buscarse la vida, en el fondo quiere una vida mejor también. Y muchas veces también una vida mejor para los demás. Entonces sí, esa repercusión está ahí. Es muy real. ¿Qué iniciativas nuevas o alianzas estáis desarrollando ahora actualmente en la Fundación?
Del Fondo Social de Impacto ya he hablado. Vamos a lanzar esa propuesta a personas que quieran contribuir, para co-crearlo y para co-gestionarlo, ¿no? Y luego nos interesa mucho el modelo de la nueva Bauhaus europea. Son 3 principios que creemos que aplica mucho. Es un programa europeo de cómo acercar el fondo a la sociedad, el Pacto Verde Europeo. Inclusión, belleza, sostenibilidad son los 3 valores de la nueva Bauhaus. Creemos que se pueden desarrollar proyectos en torno a ese modelo. Y eso también me lleva a la tercera cosa que nos ocupa mucho la cabeza, que es intentar expandir el centro de empresas e innovación que tenemos en la antigua cementera al resto de la cementera. O sea, vemos una oportunidad de desarrollo porque tenemos un buen momento de demanda. O sea, notamos que la gente quiere hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay un espacio muy singular que hemos empezado a trabajar de una manera colaborativa en unos parámetros de sostenibilidad y de innovación social y de gobernanza y de también elementos de digitalización, de energía renovable. O sea, creemos que se pueden crear sitios para trabajar que permitan conciliar más con el bienestar de las personas y del planeta, y no por eso dejan de ser sitios de trabajar tremendamente serios. Pero todo eso se puede tener a la vez, aunque parezca que no. Entonces, esa es otra pata en la que buscaremos apoyo y colaboración tanto pública como privada, porque son proyectos que creemos que pueden ser modélicos para Extremadura. Y esa manera de trabajar también os lleva a tener diferentes acreditaciones, premios, reconocimientos, como ese, en este caso el de Economía del Donut, que supongo que es muy importante para vosotros también, que alguien os reconozca que hacéis cosas bien. Está bien que nos acrediten para ser lo que llaman ellos practitioner, ¿no? O sea, el nombre de la economía del donut es un poco... Es gracioso, es simpático, es un nombre simpático, pero detrás hay una teoría económica muy profunda elaborada por una profesora de Cambridge y a mí me parece muy importante la posibilidad de buscar modelos económicos donde se garantice el bienestar del planeta y el de las personas. Y en esa armonía del desarrollo económico con el bienestar del planeta y de las personas es donde reside la economía del donut y donde la fundación, pues, el hecho de estar en esa red internacional se siente muy cómoda. Ya para ir terminando, ¿qué consejos le damos a esos locos, como ha comentado antes, con todo el cariño, que quieren hacer cosas diferentes, que quieren emprender, que en su casa cuando le han dicho que quería hacer algo diferente, le decían, ¿y por qué no te preparas unas oposiciones como tal o cual, ¿no? Que siempre es mejor y demás, y dices, es que no valgo para eso, yo tengo algo aquí dentro que quiero sacar. ¿Cómo le ayudáis? ¿Qué le recomendamos? Lo primero que les decimos es que colaboren siempre, que piensen más allá de ellos mismos siempre. Segundo, les decimos siempre que usen los órganos que nos ha dado la naturaleza, que vienen por pares, ¿no? Que escuchen mucho, que miren mucho para entender el sistema en el que van a estar, en el que van a aparecer y en el que van a crear algo nuevo, para ver cómo eso va a afectar al sistema y cómo va a afectar a todas las dimensiones que nos interesan, ¿no? Que se acompañen bien. Gracias a Dios en Extremadura tenemos un sistema de apoyo al emprendimiento que yo creo que es realmente bueno a escala europea, y no lo digo de broma, lo digo con conocimiento de causa, y que confíen en las instituciones, porque yo creo que se hace un trabajo muy serio que al final repercute positivamente no solo en las personas que están emprendiendo, sino en las que vivimos en esta tierra. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Alejandro nos ha mostrado cómo la Fundación Maimona, con su enfoque en la innovación social y el desarrollo local, es un ejemplo de cómo comunidades rurales pueden liderar su propio cambio. A través de programas como FES Impact demuestran que las alianzas estratégicas y la sostenibilidad son claves para un impacto duradero. Este compromiso compartido entre la Fundación Maimona y FES refuerza que el desarrollo endógeno no solo es posible, sino necesario para construir un futuro más inclusivo y sostenible en nuestra región. Hasta la próxima.